Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy o del Evangelio del día de hoy, lunes. Gracias por acompañarnos, por estar ahí pendientes de esta reflexión todos los días. Bueno, yo estoy saliendo en YouTube por un canal que se llama Evangelio de César Arias. También estoy saliendo por el YouTube del canal CNC Regional. También estoy saliendo por televisión en dos canales, Legón Telecomunicaciones y Teluro Producciones. También estoy saliendo por las redes sociales WhatsApp, Facebook y YouTube. Y también por el canal regional, el canal digital cnclaunion.com.co en todas partes. Bueno, esto de la palabra de Dios no es para todo el mundo. Definitivamente nadie tiene esa inspiración de decir yo predico la palabra de Dios y me nace predicar la palabra de Dios y lo voy a hacer, porque en muchas ocasiones dicen, ese está loco. Y yo recuerdo mi juventud fue así. Yo nunca leía la palabra de Dios porque me decían que eso era para locos. Y cuando uno comienza a predicar la palabra de Dios, pues eso dice la gente, ese está loco. Pues bien, esta fortuna mía que yo tengo, que es la de predicar la palabra de Dios, que no le es dada a todo mundo, bueno, yo me gozo al hacerlo. Voy a hablar sobre el Evangelio y sobre la Biblia. Voy a hablar primero de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado que se ha escrito para la salvación del mundo, para que el mundo, al escuchar la palabra de Dios a través de lo que está escrito, se salve. Está escrito en la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Eso está escrito. También está escrito que quien obedezca todos los mandatos, preceptos, normas y decretos que están escritos en esa palabra de Dios, se salvan. Y para eso está escrito. Como cuando usted va a hacer un juego o va a jugar, usted primero tiene que leer las instrucciones de cómo hacer el juego, de cómo jugar. Si usted se va a ir para otra parte, pues inmediatamente consulta un mapa para ver cómo hago para llegar a ese sitio donde quiero ir. Si me voy a ir hasta La Guajira, por decir algo, consulto un mapa para llegar hasta La Guajira. O de lo contrario, voy y pregunto a medida que voy avanzando si este es el camino para ir a La Guajira. Y efectivamente en la medida que vaya avanzando, la gente me va guiando cuál es el camino correcto para llegar a La Guajira. Pues bien, la Biblia se trata de eso, de cómo llegar usted al cielo. Y esas son las instrucciones que están escritas ahí en esa Biblia, de cómo llegar al cielo. La Biblia no es, aunque está escrito también, de cierta manera, para los que no se van a salvar, para los que no se quieren salvar, también está escrito. ¿Por qué? Pues porque el primero indica es para dónde llegar al cielo. Y si usted no coge ese camino para llegar al cielo, pues se presupone que si no va por el camino correcto, va por el incorrecto, y ese camino lo va a llevar a un abismo, lo va a llevar a la perdición. Entonces, en la Biblia se va a encontrar esas dos cosas. Va a encontrar la salvación o va a encontrar la condenación. Pero el libro en sí no está escrito para condenar a nadie, sino que el libro está escrito es para salvación del mundo entero. El que obedezca lo que está escrito allí se salvará. El que no obedezca lo que está escrito allí se condenará. Hoy vamos a leer precisamente sobre cosas como esas que les acabo de decir. Entonces vamos a presionarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de Isaías. Bueno, pero otra cosa maravillosa es que ya entramos en el tiempo de Adviento. Ya hoy es 2 de diciembre, entramos en el tiempo de Adviento de la Iglesia Católica, que es, oigámoslo bien, la Iglesia Católica es perfecta.
Perfecta, porque Jesucristo la fundó hace 2000 años. Es perfecta porque lo que está y enseña la Iglesia Católica es orden de Jesucristo. Vayan, Mateo 28, 19, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Esa es la Iglesia Católica. Enseña la doctrina de Jesucristo. Lo que Él le enseñó a sus 12 discípulos, se lo enseña a todo el mundo entero a través de la imposición de las manos y las lecturas que van de generación en generación. Entonces, si usted hace parte de la Iglesia Católica, permítame decirle, felicitaciones, felicitaciones. Usted es uno de los llamados al reino de los cielos. Óigalo bien, usted es uno de los llamados al reino de los cielos. Que llegue al reino de los cielos o no, ya eso, yo qué voy a saber, ya eso depende de usted. Pero que esté en la Iglesia Católica y obedezca todo lo que la doctrina de Jesucristo ha ordenado a través de la Iglesia Católica, usted va para el reino de los cielos. Ahora, para hablar de los protestantes, que a lo mejor alguno que otro me estará señalando, oigan, a este César, ¿y qué pasa con esos sacerdotes pedófilos? ¿Qué pasa con esos sacerdotes que han violado niños y todas esas cosas? Pues fácil la respuesta. Van para la condenación si no se arrepintieron o no se han arrepentido de sus pecados. Van para la condenación. Muy católicos, muy celebrando Eucaristías y toda la cosa y confesando, pero que después de bajarse del altar y quitarse el vestido de sacerdote y colgarlo allá en el armario y salir a la calle y violar niños, muy sacerdote, muy de lo que sea, pero va para condenación. Eso no es así nomás, que porque soy católico entonces me salvo. No, señor, eso no es así. Católico es la persona que obedece todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Y por qué católico es todo el que obedece? Porque un protestante no obedece. Un protestante cree estar en las cosas de Cristo y no está. Por eso Pablo lo dice. Solo te salvas, oiga bien lo que voy a decir, solo te salvas si obedeces toda la doctrina de Cristo. Si no lo obedeces, habrás creído en vano. Eso lo dice Pablo. Si no obedeces todo lo que Jesucristo ordena en su doctrina, habrás creído en vano. Entonces, si una persona dice creer, aleluyar, alabar a Dios y todas esas cosas, pero no obedece la doctrina de Jesucristo, no será salvo. Eso está escrito en Mateo 7, 21, 23. ¿Por qué no será salvo? Ahora sí, persignemos nuevamente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 2, del 1 al 5. El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna del reino de Dios. Visión de Isaías. Vamos a escuchar esta visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús.
apologéticamente descubro varias cosas que yo antes no, la verdad es que yo de haber visto los videos del padre Luis Toro y escudriñar las escrituras como el padre Luis Toro lo viene enseñando, eso es una bendición para nosotros los católicos que hemos seguido al padre Luis Toro en sus enseñanzas. ¿Cómo escudriñar las escrituras? Y aquí hay varias cosas para escudriñarlas. Primero, es una visión que tiene Isaías como la tuvo Juan en el Apocalipsis. Aquí dice que la tiene Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. O sea que él va a ver el futuro. Él va a ver lo que va a pasar a futuro. Y dice, en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor. Firme quiere decir lo que yo les dije al principio, de los que se van a salvar. Estará firme para los que se van a salvar. ¿Y qué va a pasar en la casa del Señor? En la cumbre de los montes, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Caminarán pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos. Venid, vamos a la casa del Señor. Lo que yo les dije al principio, oye, qué cosa tan especial esa, hombre, voy diciendo unas cosas que después coinciden con lo que está en el Evangelio. Pues bien, el que obedezca los mandatos del Señor, el Señor lo instruirá y lo guiará. ¿Cómo lo instruye a uno el Señor? Ay, bendito sea Dios. Yo me meto mucho con este tema. Si el Señor ordena, Mateo 28, 19, hagan que todos los pueblos, bautícenlos, hagan que todos los pueblos de las naciones sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden del Señor. ¿Qué tienen que hacer sus discípulos? Ir a todas las naciones y bautizarlos a todos para poder pertenecer al reino de los cielos. Una persona debe ser bautizada. Entonces, la Iglesia Católica interpreta esto de que se deben bautizar los niños. Y por eso Pedro y Pablo bautizan niños desde que se inició en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el problema de los pentecostales o de los protestantes? Que como no aparece la palabra ve, y entonces Pedro bautizó los niños, sino que Pedro dice, y él bautizó a él y a toda su familia. En el caso del carcelero, dice, el carcelero se convirtió, se arrepintió de sus pecados y fue bautizado él con toda su familia. Y como no dice niños, entonces la gente dice, no dice que solamente los adultos. No, señor, toda la familia quiere decir que ahí estaban todos. Estaba empezando el ministerio de Cristo a propagarse por el mundo entero. Y Pedro empieza a bautizar y todas las familias eran bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera es como la gente se va bautizando y van apareciendo los niños bautizados. ¿Por qué los niños bautizados? Porque Jesucristo en Mateo 28, 19 dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y para poder ser discípulos de Cristo, lo primero que debemos hacer es bautizarnos. No como adultos, porque el bautismo no es, como lo dicen los protestantes, solo para el perdón de los pecados. No, es para poder pertenecerles a Cristo. Si un niño no es bautizado, no le pertenece a Cristo. Eso tenga la plena seguridad. Si un niño muere y no ha sido bautizado, no le pertenece a Cristo. No le pertenece a Cristo. Porque una de las órdenes que Cristo dice es, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero óigalo bien lo que acabo de decir. No quiere decir que el niño se condenó. No, yo hasta ya no me meto porque no sabría darle la respuesta a nada para esos niños, pues de acuerdo a la misericordia de Dios. Pero una orden de Cristo es que para poder pertenecer y ser coherederos del reino de los cielos debemos ser bautizados
bautizados. Y cuando somos bautizados comenzamos a instruirnos por el camino de Cristo para poder ir a Sión, al reino de los cielos, la casa de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Entonces, está escrito en la Biblia, obedecemos lo que está escrito en la Biblia y vamos derechito para Sión, como cuando les puse el ejemplo que vamos para La Guajira. Si obedecemos las instrucciones, vamos derechito hasta La Guajira, derechito. Si obedecemos las instrucciones, juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Entonces el Señor dice que en ese tiempo a las personas no estarán para la guerra, no. Toda persona que quiera ser salvo va derechito para donde el Señor y no necesita espadas para la guerra, nada de esas cosas. Dice que se harán herramientas para cultivar, que ya no volverán a haber guerras ni nada de esas cosas. Quien le obedezca al Señor, óigalo bien, vuelvo y repito, muchachos, quien obedezca al Señor, una persona que obedece al Señor no se presta para la guerra. Una persona que está por los caminos del Señor no va por los caminos de generar violencia, no, sino por todo el contrario, genera paz. Dice aquí así: no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Lo acabo de decir, muchachos. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Bueno, casa de Jacob somos todos nosotros. Ahorita les voy a explicar por qué. Salmo 121, vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Ese es el que va por el camino del Señor. No va para la guerra, no genera violencia, busca siempre la paz, va por el camino a la casa del Señor. Y vamos a leer el Santo Evangelio para que ustedes entiendan otras cositas que están escritas sobre este mismo tema. Evangelio de Mateo 8, del 5 al 11. Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos. Oiga, voy a empezar con ese resumen. Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que ya ahorita vamos a leer la lectura. Significa que anteriormente Dios había escogido su pueblo elegido, el que sacó de Egipto por medio de Moisés y lo llevó a la tierra prometida. Ustedes conocen todo ese éxodo, todo eso que se vivió y toda esa historia. Esa era la tierra prometida para el pueblo elegido de Dios. ¿Quiénes eran? Los judíos. Ese era el pueblo elegido. Vino Jesús a su pueblo, al pueblo elegido, y lo rechazaron. El pueblo elegido de Dios no reconocieron a Jesús, no lo vieron como el Mesías, no lo reconocieron. Entonces, ¿qué quedó estipulado? De ahora en adelante ya no será el reino de los cielos para el pueblo elegido, ya no. Será para el mundo entero. Será para los gentiles y para los del pueblo elegido. Ya no habrá diferencia entre esclavo o dueño, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya es todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque eso está escrito en la Biblia. Jesucristo dice, vayamos, les da a los fariseos les da esa parábola, les dice, cierto rey va a hacer un banquete.
y manda a llamar a los elegidos, al pueblo, y los elegidos no lo quisieron obedecer. Uno se excusó y dijo que se había casado y que no podía ir, el otro dijo que no iba a ir porque tenía negocios, porque tenía que trabajar y entonces no iba a ir, y entonces se excusó. Entonces el rey indignado dijo, pues de ahorita en adelante ya no va a ser para ese pueblo elegido, vayan a los caminos, encuentren a los pobres, a los discapacitados, a los cojos, a las viudas, a los huérfanos, invítelos, y se llenó eso de comensales. El reino de Dios es esto: de todas las tribus del mundo entero irán a la casa de Sión. ¿Entendieron esta partecita? Ahorita sí vamos a escuchar lo que dice Jesús. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más claro imposible es todo lo que yo les acabo de decir, y utiliza allí una historia de un centurión. Un centurión es un jefe de guardia, un jefe de un grupo de romanos, de soldados romanos. Es un centurión, es como un sargento o algo así, de un grupo de soldados. Y él no hace parte, si es romano, no hace parte del pueblo elegido de Dios. Pero ese centurión, que no hace parte del pueblo elegido de Dios, entonces va a pedirle el favor a Jesús. Y por eso Jesús dice al principio: vamos a escudriñar las Escrituras. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole. Un centurión, vuelvo y repito, no hace parte del pueblo elegido, es un pagano, es un gentil, es una persona que nada tiene que ver con Jesús, nada, o bueno, no tanto con Jesús, sino con el reino de los cielos, nada tiene que ver. Pero este centurión da una gran lección, le pide un favor a Dios, a Jesús: por favor, te pido que vayas, que en mi casa tengo un criado que está enfermito, está cuadrapléjico, parapléjico, y te pido que me lo cures. Y el Señor le dice: listo, camine, vamos. El Señor se ofrece ir a acompañar a ese pueblo pagano, a ese pueblo de gentiles, a ese pueblo que no creen en Dios, sino que creen en muchos dioses. Pero este hombre ya había escuchado hablar de Jesús, este centurión, y se sintió inquieto. Seguramente que el Espíritu Santo lo llevó a esta situación, a sentirse inquieto, y le pide a Jesús que cure a su criado, que es un criado que él quiere mucho, lo aprecia mucho. Pues bien, Jesús dice: camine, pues vamos. Pero el centurión le dice: no, Señor, usted no tiene que ir a mi casa, ¿a qué va a ir? No, usted solamente basta con que lo digas y ya mi criado se curará, porque es que mire, yo no pertenezco al reino del suyo. Yo tengo unos jefes, pero eso sí, yo doy una orden en mi casa y ellos obedecen. Le digo a este: vaya, y va. Le digo a este: venga, y viene. Le digo a ese: haz esto, y lo hace. Yo solamente basta con su palabra, Señor, para que todo se cumpla.
Esto es un mensaje muy grande, muchachos. ¿Se acuerdan? Ustedes nunca se les va a olvidar lo que yo siempre digo al principio. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que hay un libro de instrucciones que se llama la Biblia? Que ese libro de instrucciones dice todo lo que debemos hacer para llegar a la Guajira, para llegar a Sion, para llegar al reino de los cielos. ¿Le dije o no les dije eso al principio? Ya todo está escrito. Basta solo que leas la palabra de Dios y encontrarás el camino a Sion. Basta con que leas la palabra de Dios y obedezcas esa palabra y llegarás a Sion. Jesús no tiene que venir en persona a mostrarte el camino. Es lo que hoy el centurión le está diciendo. No, Señor, solo basta con que la palabra tuya lo diga y ya se cumple. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es el camino correcto, las instrucciones correctas para llegar a la Guajira, para llegar al Sion, para llegar al reino de los cielos. Si usted obedece esas palabras, ya el Señor lo cumple. ¿Por qué lo cumple? Porque aquí está escrito. Vamos a leerlo para que vean que sí está escrito. Señor, tengo un criado en una casa, le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también tengo órdenes, y hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así es. Muchos escucharán y leerán la palabra de Dios, que a lo mejor nunca la habían escuchado, obedecen la palabra de Dios y van y llegarán a Sion, de oriente, de occidente, de muchas partes. A donde llegue la palabra de Dios y la gente obedezca, llegará al reino de los cielos. Ahora voy a tocar un tema, porque yo no puedo dejar a los protestantes sin tocarlos todos los días me toca tocar a los protestantes. Vean, esto que yo les acabo de contar, todos los días se predicaba en el mundo entero, todos los días desde hace 2000 años. Después de que Jesucristo muere y resucita y se va para el cielo, comienzan en los Hechos de los Apóstoles a esparcirse esto que el Señor ya había ordenado, la doctrina de Cristo, y se comienza a enseñar tal y cual Jesucristo la ordenó, tal y cual Jesucristo la enseñó. Todos los días pasó 1 año, 2 años, 100 años, 200 años, 300, 800 años, y siempre se obedecía a la palabra de Dios, siempre. Pasaron 1000 años y siempre se obedecía a la palabra de Dios. Llegó 1200, 1300 años y siempre se predicaba lo mismo. El protestantismo no existía, eso no existía. La gente obedecía. Nuestros abuelos, tatarabuelos obedecían la palabra de Dios hasta el año 1520, en que un sacerdote jesuita, o sacerdote, yo no sé si es jesuita o no, el caso es que Martín Lutero se revela de unas estupideces, voy a llamarlo así porque yo no sé por qué a mí me gusta utilizar la palabra estúpido. Está de papa un señor que está haciendo unas cosas que no están escritas en la Biblia, que son las indulgencias plenas. Las indulgencias, el papa hace que la gente le dé plata, porque él quiere plata. Él no quiere saber del reino de los cielos, él quiere plata. Y construir ese reinado de Dios en palacios y todas esas cosas. Él está interesado en la plata. Y entonces utiliza las indulgencias plenas para que la gente apueste. Entonces, para los que no saben qué son las indulgencias, rápidamente, son unas escalas. Entonces, para subir al último piso, que es el cielo, había que pasar por 20 escalas, por decir algo, para poder subir. En la primera escala, si usted paga indulgencias, entonces paga, ¿cuánto tienes? 2.000 pesos. Bueno, paga y hasta ahí llegas tu indulgencia plena. No llegas al reino del cielo. ¿Quieres llegar hasta la indulgencia plena? Debes pagar las 20 escalas. ¿Y cuánto valen las 20 escalas? No, pues vale 5 millones de pesos. Si usted paga los 5 millones de pesos, le vamos a dar un edicto, un papel donde usted se gana el reino de los cielos en ese papel. Y entonces usted paga los 5 millones. De esa manera explotaban a los pobres la iglesia la otra vez.
Y entonces esas eran las indulgencias. Pues bien, a este caballero Martín Lutero no le pareció eso bien. ¿Cómo así? ¿Quién dijo que había que pagar para poder ganarse el reino de los cielos? De eso no se trata. Y entonces él comenzó a apostatar en contra de la doctrina de Cristo. Entonces ya apostatar es: yo no tengo que pagar ni un peso para entrar al reino de los cielos, basta con mi fe, tener fe. Yo no tengo que confesar niños, bautizar niños. Entonces ya comenzó a crear su propia doctrina, ya que se bauticen solamente los adultos. Yo no tengo que confesarme con un sacerdote, no, eso no es sino mirar para el cielo. Y ya comenzó a sacar su propia doctrina y a desconocer la iglesia de Cristo y a enseñar lo que no es. Y a partir de ahí muchos tonticos se dejaron convencer. Llegaba un pastor a un pueblo y decía: el Señor, voy a utilizar a la Piraquive voy a utilizar, porque eso usted lo encuentran en YouTube. La Piraquive un día tuvo un sueño, tuvo una revelación. Y es que en la revelación se le apareció un ángel y le dijo, o el mismo Jesús, ya bueno, queda ahí entre comillas si es un ángel o el mismo Jesús el que se le presentó, y le dijo: Piraquive, necesito que tú conformes una iglesia y comiences a llevar almas al cielo, porque a la iglesia católica le quedó grande. Esa es la revelación de la Piraquive, que Dios, el mismo Jesús, se le reveló y le dijo que ella podía montar una congregación y llevar almas al cielo. Y entonces muchos tonticos comenzaron a seguir, que porque ella hablaba la verdad. Y no sabe la Piraquive que ya eso ya estaba escrito en la Biblia. Y la Piraquive no sabe que Pablo ya lo había amonestado y había dicho, sentenciado, y había dicho: si yo mismo o un ángel del cielo bajara y me enseñara una doctrina diferente a la que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y volvió y lo repitió: si yo mismo o un ángel del cielo bajara y me predicara un evangelio diferente al que Cristo nos dejó estipulado desde el año 33, sea maldito, sea anatema. Y la Piraquive no leyó esa sentencia. No leyó eso, ella creyó que era el Dios mismo el que le estaba hablando, y resulta que era un demonio el que le ha dicho: funde una iglesia, haga que esa gente no se confiese, haga que esa gente no comulgue, haga que esa gente no se bautice, haga que esa gente no. Usted simplemente haga lo que yo le ordeno, y ella cree que está actuando en el nombre de Dios, cuando es el mismo demonio el que la está llevando e induciendo por el camino equivocado. Y dice Jesucristo dos cosas, es que dice tantas cosas Jesucristo. La primera: si una persona viene a tocarle a la puerta de su casa, le dice él: cuidado, vendrán profetas falsos, pero por fuera se ven como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces y se los llevarán. El mismo Jesucristo les dijo eso: cuidado, vendrán. Y la otra frase que dice Jesucristo es: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al abismo? Ay, palabra de Dios. Espero que hayan escuchado todo esto tan bonito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.